Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengas tu Biblia abierta hoy delante de ti en el libro de Job, capítulo 4. Como mencioné en el primer episodio, el libro de Job está estructurado alrededor de lo que podríamos llamar una especie de envoltura narrativa. Hay relato al principio y hay relato al final, y entre esos dos grandes paréntesis encontramos un diálogo largo y sostenido acerca de la naturaleza del sufrimiento y acerca de la fuente de la verdadera sabiduría. Aquí, en el capítulo 4, comenzamos el primer ciclo de discursos y respuestas. El capítulo 3 nos dio la queja de Job, pero realmente él no estaba hablándole a sus amigos. Más bien, estaba gimiendo al aire, por así decirlo. Así que, si uno considera eso como parte del primer ciclo de discursos o no, queda un poco a criterio del lector. La mayoría de los estudiosos identifican el primer ciclo de discursos como comenzando en el libro de Job, capítulo 4, versículo 1, y concluyendo en el libro de Job, capítulo 14, versículo 22. En este primer discurso, Elifaz responde a la situación de Job y a su lamento expresado en el capítulo 3. Él habla primero, presumiblemente porque era el mayor, y quizá también porque tenía una reputación de poseer una sabiduría extraordinaria. La ciudad de Temán era conocida en el mundo antiguo como un centro de sabiduría, de manera muy semejante a como Atenas fue conocida como un centro de sabiduría en la época del Nuevo Testamento. Sea cual sea la razón, Elifaz habla primero, y básicamente suena como si estuviera verbalizando el libro de Proverbios. Muchas de las cosas que dice suenan palabra por palabra como cosas que uno encuentra en Proverbios. Y, sin embargo, está equivocado. Está en lo correcto y está equivocado. Y una vez más, eso es precisamente lo que hace del libro de Job una lectura tan difícil. Permíteme recordarte nuevamente la clave que Juan Calvino nos da para entender este libro sapiencial. Calvino dice: también debemos notar que en toda la disputa, Job mantiene un buen caso, y sus adversarios mantienen un caso pobre. Ahora bien, además de esto, Job, manteniendo un buen caso, lo defiende mal, y los otros, trayendo un caso pobre, lo defienden bien. Cuando entendamos esto, será para nosotros como una llave que nos abrirá todo el libro. Ahora bien, Harold Decker continúa explicando lo que Calvino quiere decir cuando afirma que los amigos de Job presentan un mal caso. Dice que el mal caso de los amigos consiste en esto, que la aflicción es castigo divino, repartido de manera proporcional a la medida de los pecados de los hombres. Ellos argumentan bien, dice Decker, al hacer afirmaciones acerca de Dios y del ser humano, que son totalmente verdaderas y válidas, y que deben ser aceptadas en sí mismas como la enseñanza pura del Espíritu Santo. Bien, asegurémonos de que esto haya quedado claro. Calvino está diciendo que los amigos están equivocados y en lo correcto al mismo tiempo. Tienen razón al afirmar que el sufrimiento está relacionado con el pecado. Tienen razón al afirmar que Dios es justo y que el universo es moral. Tienen razón al decir, en esencia, que las personas cosechan lo que siembran, que los impíos son castigados y que los justos son recompensados. Todo eso es verdad, pero no es suficientemente verdad. Carece de una comprensión de la condición caída del mundo presente y carece de una sensibilidad hacia las particularidades de la situación concreta de Job y hacia los misteriosos caminos de la providencia divina. Así que es verdad, y sin embargo no es verdad, y no resulta útil en este caso particular. Una vez más, esta característica del libro impulsa una de sus preocupaciones centrales: hacernos reflexionar sobre la fuente del verdadero conocimiento. La sabiduría proverbial es buena,
es útil y puede ser recibida como un don de Dios. Y sin embargo, debemos reconocer que tiene limitaciones significativas en este mundo quebrantado y caído. No siempre es cierto que los malvados caen en los hoyos que cavaron. No siempre es cierto que criamos a nuestros hijos en el camino que deben andar y que no se apartan de él todos los días de su vida. Esas cosas son generalmente ciertas, a menudo ciertas, pero no siempre ciertas. Porque este mundo está en ruinas, porque todo principio de justicia está siendo resistido, porque el mal anda suelto, y por lo tanto, la sabiduría solo puede llevarnos hasta cierto punto. En última instancia, la sabiduría debe inclinarse ante el Evangelio, porque la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de este mundo. Ese es un tema que desarrollaremos a medida que avancemos juntos en este libro extraordinario. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Job 4:1-6. Entonces Elifaz, el temanita, respondió y dijo: Si intentamos hablarte, ¿te molestará? Pero, ¿quién puede callar? Tú has enseñado a muchos y has fortalecido las manos débiles. Tus palabras han sostenido al que tropezaba y has afirmado las rodillas debilitadas. Pero ahora te sucede a ti y te impacientas, te toca a ti y te turbas. ¿No es tu temor de Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Elifaz comienza su discurso con cuidado y con cierta sabiduría. Dice que le gustaría poner a prueba, por así decirlo, la queja de Job acerca de su situación. Preferiría no hacerlo, y sin embargo, la manera en que Job ha manejado su experiencia desafía la comprensión que Elifaz tiene de Dios y del funcionamiento del mundo. Así que, con cierta reticencia, desea plantear algunos asuntos. Le recuerda a Job que, como hombre sabio, él mismo ha sido consuelo y ayuda para otros en el pasado. Y ahora Elifaz sugiere que Job necesita tomar para sí mismo el consejo que antes había dado a otros. Llegaremos a ese consejo en un momento, pero antes detengámonos y observemos lo que este famoso sabio tiene que decir acerca del propósito de la sabiduría. Uno de los grandes temas del libro es la fuente de la verdadera sabiduría y, de manera secundaria, la función de esa sabiduría verdadera. Y como ya señalamos, el hecho de que Elifaz se equivoque al aplicar su perspectiva a la situación específica de Job no significa que los argumentos que presenta en el camino sean falsos en sí mismos. Como dijo Decker, muchas de las cosas que dicen él y los otros amigos son totalmente verdaderas y válidas, y deben ser aceptadas como enseñanza pura del Espíritu Santo. Así que queremos observar cómo este hombre sabio entiende el papel de la sabiduría y el papel de las personas sabias en la tierra. Tremper Longman III lo expresa de manera muy útil. Los sabios son aquellos que saben cómo navegar la vida, evitan los peligros y maximizan el éxito cuando surgen obstáculos. Conocen la salida más rápida del problema. Por lo tanto, están en posición de aconsejar a otros que no son tan hábiles en las destrezas de la vida como ellos. Pueden ayudar a quienes tropiezan. Me parece un párrafo extraordinariamente útil. La sabiduría es como los rieles protectores que nos impiden caer en la cuneta de la vida mientras avanzamos por el camino. Usando una analogía de boliche, el Espíritu Santo en la persona redimida nos conduce por el centro de la pista. Pero los rieles siguen siendo muy útiles. Nos recuerdan la diferencia entre lo que da vida y lo que la quita, entre lo útil y lo dañino. Nos empujan de vuelta hacia el espíritu cuando hemos sido engañados por los impulsos de la carne o por los susurros de nuestro adversario. Ahora bien, la sabiduría no puede sacarnos del hoyo, ni puede hacernos amar el centro nuevamente. Ahí es donde termina la sabiduría y comienza el Evangelio. Pero por ahora, Elifaz nos ha recordado la utilidad y la bendición de la sabiduría, y más específicamente, del hombre sabio. Una persona sabia es un gran regalo. Mucho de lo que hoy llamamos cuidado pastoral, cuidado del alma bíblico o consejería cristiana,
Es simplemente esto: el don de la sabiduría aplicado en el contexto de la iglesia local. Permíteme cambiar algunos términos para que eso se vea con mayor claridad. Podríamos decir que el consejero bíblico es alguien que sabe cómo navegar la vida. Sabe cómo evitar peligros y cómo maximizar el bien cuando llegan las dificultades. Conoce la salida más rápida del problema. Por lo tanto, está en posición de aconsejar a otros que no son tan hábiles en las destrezas de la vida. Un consejero bíblico puede ayudar a los que tropiezan. Amén. Eso es un don en la iglesia. Y si ese consejero conoce el Evangelio, entonces eso es un ministerio dentro de la iglesia, o al menos debería serlo. Ahora, el versículo 7 nos lleva directamente al corazón del marco mental de Elifaz, al centro mismo de su cosmovisión. Él dice: recuerda, ¿qué inocente ha perecido? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Según lo que he visto, los que aran iniquidad y siembran maldad, eso mismo cosechan. Por el soplo de Dios perecen, y por el aliento de su ira son consumidos. El rugido del león y la voz del león fiero y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los cachorros de la leona son esparcidos. Libro de Job, capítulo 4, versículos 7 al 11. Elifaz aquí suena exactamente como el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 8, dice: el que siembra injusticia cosechará calamidad. Es exactamente el mismo principio, y es, en términos generales, verdadero. Pero no siempre es verdadero en este mundo caído, y no es verdadero, desde luego, en el caso del hermano Job. Aquí empezamos a ver los límites de la sabiduría proverbial, y como ya mencionamos, el libro de Eclesiastés también explora esos límites. El sabio del libro de Eclesiastés dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 15: en mi vida vana he visto de todo. Hay justo que perece por su justicia, y hay impío que prolonga su vida por su maldad. ¿Lo estás oyendo? Casi suena como si el libro de Eclesiastés estuviera respondiendo de manera directa a este discurso de Elifaz. Elifaz dice: yo nunca he visto una excepción a la regla general. Y el maestro en Eclesiastés dice: entonces no has visto mucho, porque yo sí he visto lo contrario. He visto justos morir jóvenes, y he visto impíos prosperar en su impiedad. La sabiduría proverbial no siempre funciona en un mundo quebrantado y caído. Elifaz cambia un poco de enfoque en el versículo 12. Él dice: a mí me llegó de manera secreta una palabra, y mi oído recibió su susurro. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando cae el sueño profundo sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Un espíritu pasó por delante de mí y erizó el pelo de mi cuerpo. Se detuvo, pero yo no reconocí su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos y hubo silencio. Entonces oí una voz que decía: ¿puede el hombre ser más justo que Dios? ¿Puede el hombre ser más puro que su Hacedor? Si ni aun en sus siervos confía, y aun a sus ángeles atribuye errores, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que son aplastados como la polilla? Entre la mañana y la tarde son destruidos, perecen para siempre sin que nadie lo tome en cuenta. ¿No se arranca dentro de ellos la cuerda de su tienda? Mueren, y sin haber alcanzado sabiduría. Libro de Job, capítulo 4, versículos 12 al 21. Así que, en este sueño, el Espíritu le dice a Elifaz que los seres humanos son criaturas bajas, frágiles, débiles, y que jamás podrían esperar presentarse con verdadera confianza delante de un Dios santo y majestuoso. No somos ni siquiera ángeles, y, según esta visión, Dios ni siquiera confía plenamente en ellos. Así que, si eso es cierto, ningún ser humano podría estar completamente seguro de que no ha ofendido a Dios de alguna manera. Por lo tanto,
Elifaz cree que Job ha tomado el enfoque equivocado al manejar su sufrimiento. Job no cree que su dolor se correlacione de manera lógica, directa y proporcional con algún pecado particular o con algún fallo específico en él. Pero, dice Elifaz, ¿quién es Job para determinar algo así? El hecho de que Job no vea una conexión entre su sufrimiento y su pecado no es, por sí solo, una evidencia convincente. ¿Qué ser humano podría entender ese tipo de conexiones? ¿Quién puede pesar su propio pecado con precisión? ¿Quién puede juzgar correctamente la respuesta de Dios? Por lo tanto, concluye Elifaz, la explicación más simple sigue siendo la más probable. Job es un terrible pecador, y este sufrimiento es la respuesta apropiada de Dios. Ahora, Job, toma tu medicina y responde con sabiduría. La salida más rápida del hoyo es humillarte delante de Dios y admitir que su evaluación de tus fallas es correcta. Ahora, en la mayoría de los casos, ese sería un consejo realmente bueno. En general, arrepentirte de tu pecado sí es la salida más rápida del hoyo. En general, responder humildemente a la disciplina de Dios sí es el comienzo de la sabiduría. Pero no en este caso. Aquí hay mucho más ocurriendo de lo que Job o sus amigos pueden ver. Ahora bien, quizás sin darse cuenta, Elifaz ha planteado una pregunta muy importante. La vemos en el versículo 17. ¿Puede el hombre ser más justo que Dios? ¿Puede el hombre ser más puro que su Hacedor? La respuesta implícita, por supuesto, es no. Y eso nos recuerda los límites de la sabiduría humana. La sabiduría trata de cómo manejar un mundo roto, pero el Evangelio trata de cómo restaurar un mundo roto. El espíritu, en el sueño de Elifaz, parece dar a entender que el ser humano siempre será una criatura baja y quebrantada, muy por debajo de los ángeles, y que lo mejor que puede hacer es responder rápidamente a la corrección y al castigo. Eso es lo que Elifaz dice que él haría en el libro de Job, capítulo 5, versículo 8. Él dice, básicamente, si yo fuera tú, buscaría a Dios. Si yo fuera tú, encomendaría mi causa a Dios. Si fuera yo, dice Elifaz, yo caería pronto rostro en tierra, estaría de acuerdo con los juicios de Dios, y estoy seguro de que todo volvería a ser como antes. Si tan solo fuera así de simple. Pero el mundo está demasiado roto para ese tipo de sabiduría simplificada. Y aquí hay mucho más ocurriendo de lo que Elifaz puede ver. Gracias a Dios. Y gracias a ti por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él.